Introducción. Vivimos en una época marcada por la velocidad. Todo a nuestro alrededor parece diseñado para avanzar más rápido. La tecnología acelera la comunicación. El trabajo exige resultados inmediatos. Las redes sociales nos bombardean con información constante y el ritmo de la vida cotidiana apenas deja espacio para detenernos. En este contexto, la prisa se ha convertido en una forma de existencia, en una medida de éxito y en un símbolo de pertenencia. No tengo tiempo se ha transformado en una frase común, casi en un estandarte de prestigio, como si estar ocupado fuera sinónimo de ser importante. Pero, ¿en qué momento confundimos velocidad con propósito? ¿Cuándo dejamos de vivir para simplemente avanzar? Este libro nace de una observación sencilla y profunda. En nuestra obsesión por ir más rápido, hemos perdido la capacidad de estar presentes. Corremos de una meta a otra, sin disfrutar del trayecto. Consumimos experiencias sin digerirlas. Y medimos nuestro valor en función de lo que hacemos, no de lo que somos. La consecuencia es una sensación generalizada de ansiedad, de desconexión y de vacío. Vivimos más rápido que nunca, pero también más cansados, más distraídos y, paradójicamente, más insatisfechos. La prisa no es solo una cuestión de ritmo externo, sino un estado mental. No se trata únicamente de tener muchas tareas o de cumplir plazos. Es una forma de pensar y de sentir. Es el impulso constante por estar en otro lugar, por hacer algo más, por llegar antes. Es esa voz interior que dice, no hay tiempo, incluso cuando lo hay. La prisa se ha convertido en una estructura invisible que guía nuestras decisiones, define nuestras prioridades y condiciona nuestra forma de vivir. Pero la vida, en su esencia, no se rige por la velocidad. La naturaleza no tiene prisa. Y aún así, todo se realiza. Las estaciones se suceden con calma. Los ríos fluyen a su ritmo. Los árboles crecen en silencio. En cada proceso natural hay una sabiduría que hemos olvidado, la del tiempo orgánico, el tiempo que permite que las cosas maduren. Desacelerar no significa detenerse, sino reconectarse con ese ritmo natural de la existencia. Este libro propone precisamente eso. Un regreso consciente a la lentitud. No como una moda o una tendencia, sino como una necesidad profunda. A través de sus capítulos, exploraremos por qué vivimos con tanta prisa, qué efectos tiene en nuestra mente y en nuestro cuerpo, y cómo podemos recuperar la calma interior sin renunciar a la acción ni al progreso. Se trata de aprender a vivir con intención, de redescubrir el valor del tiempo y de encontrar una forma de éxito que no dependa de la velocidad. Cada capítulo abordará una dimensión diferente de esta transformación. En el primero, hablaremos de la obsesión contemporánea por la rapidez y cómo esta cultura de la eficiencia nos ha llevado a confundir productividad con propósito. Luego exploraremos cómo el tiempo, lejos de ser una constante universal, es una construcción cultural que ha moldeado nuestra manera de entender la vida. Veremos cómo la ansiedad por el futuro nos roba el presente y cómo la ciencia confirma que vivir con calma no solo mejora nuestra salud, sino también nuestra claridad mental y nuestra felicidad. Más adelante, aprenderemos de las filosofías y culturas que han hecho de la lentitud un arte. Tradiciones orientales, movimientos como el slow living o el slow food, y prácticas ancestrales que nos recuerdan que la verdadera sabiduría consiste en saber esperar. Redefiniremos el concepto de éxito, no como velocidad ni acumulación, sino como equilibrio, presencia y bienestar. Y finalmente, exploraremos herramientas concretas para desacelerar, ejercicios de respiración, atención plena, desconexión digital, gestión consciente del tiempo y, sobre todo, la práctica de la paciencia. Cada capítulo está diseñado para ofrecer tanto reflexión como acción. No se trata de un discurso teórico sobre la lentitud, sino de una guía práctica para integrar estos principios en la vida diaria. El objetivo no es eliminar la prisa, porque a veces la vida la exige, sino aprender a no vivir dominados por ella, a reconocer cuándo correr y cuándo detenerse, cuándo actuar y cuándo contemplar. En última instancia, este libro es una invitación a reconciliarse con el tiempo.
a dejar de verlo como un enemigo que se escapa y empezar a verlo como un aliado que nos acompaña, a descubrir que el verdadero poder no está en controlar el tiempo, sino en habitarlo plenamente. Vivir sin prisa no es una utopía reservada para unos pocos. Es un camino accesible para todos. Es una elección que comienza en lo más pequeño, en la manera en que respiramos, en cómo escuchamos, en cómo caminamos, en cómo decidimos qué merece nuestra atención. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de cambiar la forma en que vivimos cada día. El viaje que estás por comenzar no es hacia afuera, sino hacia adentro, Es una exploración del modo en que percibes y experimentas el paso del tiempo, y una invitación a redescubrir el valor de la pausa, del silencio y del presente. Quizás descubras que no necesitas más horas en el día, sino más vida en tus horas. Porque al final, el arte de vivir sin prisa no consiste en hacer menos, sino en vivir más. No en detener el tiempo, sino en reconciliarte con su ritmo. Y cuando logres hacerlo, entenderás algo esencial, que la verdadera plenitud no está en llegar rápido, sino en llegar consciente. Que el sentido no se encuentra al final del camino, sino en cada paso que das. Bienvenido a este viaje sin prisa. Capítulo 1. La obsesión por la velocidad. Vivimos en una era donde la rapidez se ha convertido en un valor supremo. La sociedad moderna venera la eficiencia, la inmediatez y la productividad, como si la vida fuera una carrera sin meta clara, donde detenerse es sinónimo de fracaso. Cada día, la tecnología nos promete hacer más cosas en menos tiempo. Los mensajes llegan al instante, las compras se hacen con un clic, las noticias se actualizan segundo a segundo. Y aunque estas facilidades nos ofrecen una sensación de control, también nos sumergen en un estado constante de prisa, de urgencia, de ansiedad. Corremos sin saber exactamente hacia dónde, convencidos de que avanzar rápido es lo mismo que avanzar bien. La cultura de la velocidad ha moldeado la manera en que pensamos, trabajamos y nos relacionamos. Se ha vuelto casi imposible concebir una vida pausada sin que aparezca la culpa o la sensación de estar quedándose atrás. Las pausas se interpretan como pereza, la contemplación como pérdida de tiempo. En este escenario, la lentitud se vuelve subversiva, casi un acto de rebeldía contra el ritmo impuesto por un mundo que mide el valor de las personas por lo que producen y no por lo que viven. Sin embargo, esta obsesión por la rapidez nos está pasando factura. Cada vez más, las personas experimentan agotamiento, insomnio, ansiedad y una desconexión profunda con su entorno. La prisa nos empuja a actuar sin reflexionar, a reaccionar sin sentir, a vivir sin estar presentes. Creemos que ganamos tiempo, pero en realidad lo perdemos. Perdemos el tiempo de observar, de disfrutar, de comprender lo que hacemos y por qué lo hacemos. La velocidad, en apariencia, nos acerca a nuestras metas, pero al mismo tiempo nos aleja de nosotros mismos. Nos volvemos impacientes ante la más mínima demora, intolerantes al silencio, incapaces de soportar la inactividad. Nos hemos acostumbrado tanto a correr, que ya no sabemos cómo detenernos sin sentir ansiedad. Incluso en los momentos de descanso, buscamos ocuparnos. Revisamos el teléfono, planificamos la semana, pensamos en lo que deberíamos estar haciendo. El descanso real, ese que restaura el cuerpo y el alma, se ha vuelto una rareza. Existe una paradoja profunda en todo esto. Queremos ser más rápidos para tener más tiempo libre, pero cuanto más rápidos somos, menos tiempo tenemos para vivir. Creemos que la eficiencia nos llevará a la felicidad, pero la velocidad perpetua solo nos conduce al vacío. Cuanto más comprimimos el tiempo, más lo perdemos. La promesa de la rapidez es una ilusión. Produce una satisfacción momentánea que se disuelve con la siguiente tarea pendiente. Siempre hay algo más que hacer, algo más que alcanzar, algo más que demostrar. El éxito, en este contexto, se ha redefinido como la capacidad de hacer mucho en poco tiempo. Se celebra a quienes logran optimizar su jornada, quienes responden correos a medianoche o asisten a múltiples reuniones sin descanso. Pero, ¿qué valor tiene un éxito que se construye sobre la fatiga, el estrés y la desconexión emocional?
La rapidez puede generar resultados visibles, pero rara vez produce profundidad. Las grandes ideas, las relaciones sólidas, los procesos creativos y el crecimiento personal requieren tiempo, espacio, lentitud. La prisa los erosiona. En nuestra obsesión por llegar antes, olvidamos el valor del proceso. Corremos para alcanzar metas que, una vez logradas, ya dejan de satisfacernos. Saltamos de objetivo en objetivo sin permitirnos disfrutar del trayecto. Nos han enseñado a medir el tiempo como una línea recta, donde el progreso solo existe si avanzamos. Pero la vida no siempre sigue un trayecto ascendente. A veces, los momentos más significativos son aquellos en los que no sucede nada aparente, cuando simplemente somos. Esta mentalidad de velocidad también afecta la forma en que nos relacionamos con los demás. Queremos respuestas instantáneas, conexiones rápidas, soluciones inmediatas. Pero las relaciones humanas, como los árboles, necesitan tiempo para echar raíces. La empatía, la confianza y el amor no florecen bajo presión. Se cultivan lentamente, con presencia y paciencia. En nuestra prisa por ser eficientes, terminamos siendo superficiales, tanto en nuestras acciones como en nuestras emociones. La ansiedad colectiva que caracteriza a nuestro tiempo no es una coincidencia. Es el síntoma inevitable de una sociedad que ha confundido el movimiento con el sentido. Cuanto más corremos, menos sentimos, y cuanto menos sentimos, más vacíos nos volvemos. El cuerpo se adapta a la urgencia constante. El pulso se acelera, la respiración se acorta, el sueño se fragmenta. Vivimos en modo de supervivencia, como si el presente fuera siempre una antesala del futuro. Sin embargo, esta no es una condena. Podemos desaprender la prisa. Podemos recordar que el tiempo no es un enemigo que nos persigue, sino un compañero que nos acompaña. Desacelerar no significa rendirse, sino recuperar la capacidad de estar. Significa volver a darle sentido a lo que hacemos, reconectarnos con el ritmo natural de las cosas. El mundo acelerado en el que vivimos no cambiará por sí mismo. La invitación es a cuestionarlo desde adentro, a resistir la tentación de medir nuestra valía por la rapidez con que alcanzamos resultados. Porque, al final, la verdadera eficiencia no consiste en hacer más, sino en hacer mejor, y hacer mejor requiere tiempo, atención, profundidad. Cuando aprendemos a reducir la velocidad, algo cambia. El ruido se atenúa, las ideas maduran, el cuerpo se relaja. Recuperamos la claridad perdida entre tareas y pantallas. Descubrimos que el tiempo no se gana corriendo, se gana viviendo. Y vivir, en su sentido más pleno, requiere una dosis generosa de lentitud. La obsesión por la velocidad ha moldeado nuestra manera de existir, pero no es irreversible. Cada pausa consciente, cada respiración profunda, cada momento en que elegimos estar presentes es un pequeño acto de liberación. Es el inicio de una nueva relación con el tiempo, una en la que dejamos de correr detrás de la vida y comenzamos, por fin, a vivirla. Capítulo 2. El tiempo como construcción cultural. El tiempo, tal como lo entendemos hoy, no es una verdad absoluta ni una realidad objetiva. Es una creación humana, una herramienta que hemos diseñado para darle estructura a la existencia. Lo medimos con relojes, lo organizamos en calendarios, lo dividimos en horas, minutos y segundos, como si se tratara de una sustancia que pudiéramos contener y controlar. Pero el tiempo no es igual para todos ni ha sido siempre percibido de la misma forma. Cada cultura, cada época y cada individuo lo ha sentido de manera distinta. Entender el tiempo como una construcción cultural nos permite liberar la mente de la idea de que vivimos contra él y nos abre la puerta a vivir con él. En las civilizaciones antiguas, el tiempo no era lineal, sino cíclico. El día seguía al día, las estaciones regresaban, la vida se movía al ritmo de la naturaleza. En muchas culturas indígenas, aún hoy, el tiempo no se percibe como algo que se pierde o se gana, sino como un flujo constante en el que todo tiene su momento. Nadie puede adelantar la maduración de una fruta, ni el crecimiento de un árbol. En esa comprensión,
se encuentra una profunda sabiduría. El reconocimiento de que la vida tiene sus propios ritmos y que la prisa no altera el ciclo natural de las cosas. La revolución industrial marcó un punto de inflexión. Con la llegada de las fábricas y los horarios laborales, el tiempo comenzó a medirse con precisión mecánica. Nació el reloj de control, símbolo del nuevo orden social. La productividad se convirtió en el valor supremo, y con ella, el tiempo empezó a tener un precio. El minuto dejó de ser una unidad de experiencia para transformarse en una unidad de rendimiento. Desde entonces, nuestra relación con el tiempo cambió radicalmente. Ya no lo vivimos, lo administramos. De ahí surge la noción de tiempo perdido, una idea que nos ha condicionado durante generaciones. Creemos que descansar es perder el tiempo, que contemplar o divagar son actividades improductivas. Pero esta creencia es una construcción cultural, no una verdad universal. En sociedades más conectadas con la tierra o menos industrializadas, el tiempo ocioso es un espacio de regeneración, de silencio fértil. No todo lo que no produce resultados visibles carece de valor. A veces, la pausa es lo que da sentido al movimiento. La idea de desperdiciar el tiempo nos ha convertido en esclavos de la eficiencia. Sentimos culpa cuando no hacemos nada, como si el simple hecho de existir no fuera suficiente. Vivimos vigilados por relojes y calendarios que nos recuerdan lo que deberíamos estar haciendo. Esta presión interna nos hace sentir que no tenemos tiempo, aunque tengamos las mismas 24 horas que siempre han existido. El problema no es la cantidad de tiempo, sino la forma en que lo percibimos. Mientras en Occidente el tiempo es una línea recta, un camino que avanza del pasado al futuro, en muchas culturas orientales y originarias se lo concibe como un círculo donde todo retorna donde no hay prisa, porque nada se pierde. En el pensamiento taoísta, por ejemplo, el tiempo no es algo que se persigue, sino algo que se habita. La paciencia no es pasividad, sino armonía con el flujo natural. El budismo enseña que el sufrimiento surge cuando nos aferramos al pasado o nos obsesionamos con el futuro, olvidando que la única realidad es el presente. En la cultura moderna, sin embargo, hemos roto ese equilibrio. Nos enseñaron a competir con el tiempo, a tratarlo como un recurso escaso. Hablamos de ganar tiempo, perder tiempo, invertir tiempo, como si fuera dinero. Esta visión mercantil del tiempo es una de las raíces de nuestra ansiedad contemporánea. Nos obliga a calcular constantemente si lo que hacemos vale la pena, si estamos aprovechando bien cada minuto. Pero, ¿qué significa realmente aprovechar el tiempo? ¿Y quién decide qué actividades son valiosas y cuáles no? El concepto de productividad ha invadido incluso los espacios personales. Ya no descansamos por placer, sino para recuperar energía y seguir produciendo. El ocio se ha transformado en una forma de mantenimiento del rendimiento. Hemos olvidado cómo simplemente estar sin propósito alguno. En otras épocas, los momentos de quietud eran sagrados, tiempo para la reflexión, la creatividad, la contemplación. Hoy, esos momentos son casi un lujo. Esta visión lineal y cuantitativa del tiempo ha generado una paradoja. Nunca hemos tenido tantos medios para ahorrar tiempo, y sin embargo, nunca hemos sentido tener tan poco. Los avances tecnológicos, que prometían liberarnos, han incrementado la sensación de urgencia. La inmediatez se ha convertido en una exigencia. Si no respondemos de inmediato, sentimos que fallamos. Si no avanzamos constantemente, creemos que retrocedemos. El reloj digital, en lugar de darnos libertad, nos recuerda a cada instante lo rápido que pasa la vida. Pero no todas las culturas viven bajo esa tiranía. En Italia, el concepto de la dolce far niente, el placer de no hacer nada, celebra el valor de la pausa. En Japón, el wabi-sabi aprecia la belleza de la imperfección y la lentitud natural de las cosas. En muchos pueblos latinoamericanos, la noción de ahorita no tiene una precisión exacta. Puede significar ya mismo o más tarde. Y esa ambigüedad refleja una relación más flexible con el tiempo. Estas formas de vivir nos enseñan que el tiempo no tiene un solo significado, que puede ser un aliado y no un enemigo.
La invención del tiempo perdido también está ligada al miedo. Miedo a no lograr lo suficiente, a no ser suficientes. La rapidez se ha convertido en una forma de demostrar valía. Pero ese miedo es una construcción, una creencia que puede desaprenderse. Cuando entendemos que el tiempo no es un bien que se agota, sino una experiencia que se transforma, nuestra relación con él cambia. Empezamos a valorar más la calidad que la cantidad, más la profundidad que la velocidad. Reconocer que el tiempo es una construcción cultural nos invita a apropiarnos de él. Podemos elegir no vivirlo como una carrera, sino como un paisaje. Podemos decidir no medirlo por lo que hacemos, sino por lo que sentimos. Podemos transformar cada día en un espacio donde el tiempo no se impone, sino que se despliega, se abre, se comparte. El desafío está en desaprender lo aprendido, en aceptar que detenerse no es perder tiempo, sino ganarlo de otra manera. Porque cuando dejamos de correr, el tiempo recupera su dimensión humana, vuelve a ser ritmo, respiración, vida. Y en esa nueva forma de vivirlo, dejamos de ser prisioneros del reloj para convertirnos, de nuevo, en habitantes del presente. Capítulo 3. La ansiedad del futuro. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria. Puede imaginar lo que aún no ha sucedido. Gracias a esa habilidad, hemos creado civilizaciones, planeado cosechas, construido ciudades, desarrollado ciencia y arte. Sin embargo, esa misma capacidad se ha convertido en una fuente de angustia constante. En la sociedad moderna, vivimos tan enfocados en el futuro que el presente se diluye. Nos preocupamos por lo que vendrá, por lo que podríamos perder, por lo que aún no hemos alcanzado. Y en esa carrera invisible hacia lo que no existe todavía, sacrificamos lo único que realmente tenemos: el ahora. La ansiedad del futuro es una de las enfermedades silenciosas de nuestro tiempo. Se manifiesta en la necesidad de planificarlo todo, en la obsesión por el control, en el miedo al fracaso. Nos levantamos pensando en lo que debemos lograr y nos acostamos repasando lo que no hicimos. Vivimos pendientes de lo que está por venir, como si el presente fuera una simple antesala. Este estado de anticipación perpetua nos impide disfrutar del momento y nos deja atrapados en una tensión constante entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. El mundo actual alimenta esa ansiedad. Los medios de comunicación, las redes sociales y la cultura del éxito nos bombardean con imágenes de futuros ideales: el trabajo perfecto, la casa soñada, el cuerpo deseado, la vida lograda. Se nos enseña que debemos planificar, avanzar, prepararnos, sin detenernos. Nos miden por lo que proyectamos, no por lo que sentimos. Y así, poco a poco, empezamos a vivir más en lo que aún no ha sucedido que en lo que realmente está ocurriendo. La preocupación por el mañana nos roba el presente. La mente ansiosa no habita el ahora. Se adelanta constantemente, imaginando posibles escenarios, peligros o pérdidas. El cuerpo puede estar aquí, pero la mente está allá. Este desajuste genera un estado de estrés crónico. El corazón se acelera, la respiración se acorta, los músculos se tensan. Vivimos listos para reaccionar ante algo que aún no ha pasado. Es como si lleváramos una alarma interna que nunca se apaga. Paradójicamente, cuanto más intentamos controlar el futuro, más inseguros nos sentimos. La obsesión por anticipar lo incierto nos hace vulnerables, porque nos enfrentamos a una realidad innegable. El futuro no puede controlarse. Podemos planificar, prevenir, imaginar, pero no dominarlo. Sin embargo, nuestra cultura ha convertido el control en sinónimo de poder, y la incertidumbre en una amenaza. Nos cuesta aceptar que no todo puede ser previsto, que no todo depende de nosotros. Esta resistencia a la imprevisibilidad es la raíz de gran parte de nuestra angustia. El presente, en cambio, es un territorio que sí podemos habitar, pero lo hemos descuidado tanto que casi nos resulta incómodo. Cuando no hay algo que anticipar o planificar, nos sentimos vacíos. Hemos olvidado cómo estar simplemente aquí. Nos resulta más fácil pensar en lo que podría pasar que en lo que está pasando.
Incluso los momentos felices se contaminan con el pensamiento del futuro. ¿Cuánto durará esto? ¿Qué vendrá después? ¿Y si lo pierdo? Así, la plenitud se escapa entre los dedos. La ansiedad del futuro no solo afecta nuestra mente, también distorsiona nuestras decisiones. En lugar de actuar desde la claridad, lo hacemos desde el miedo. Tomamos decisiones apresuradas, buscamos resultados inmediatos, evitamos riesgos por temor a lo desconocido. La prisa por asegurar el futuro nos impide construirlo con calma. Nos volvemos impacientes con los procesos, con los demás y con nosotros mismos. Queremos garantías donde solo existe posibilidad. Vivimos bajo la ilusión de que el futuro es una meta fija hacia la cual debemos correr. Pero el futuro no es un lugar al que se llega, sino algo que se construye desde el presente. Cada elección, cada pensamiento, cada pausa lo modela. No se trata de renunciar a los planes, sino de no perderse en ellos. La planificación consciente surge del equilibrio, no del miedo. Cuando aprendemos a estar en el ahora, nuestras decisiones dejan de ser reacciones impulsivas y se convierten en actos de coherencia. El efecto de vivir en el futuro es profundo. Nos desconectamos del cuerpo, de las emociones y de los sentidos. No percibimos los colores, los sonidos, las texturas de la vida cotidiana. Comemos sin saborear, caminamos sin mirar, conversamos sin escuchar. Nos volvemos ausentes incluso en medio de la presencia. El presente se convierte en un simple trámite hacia algo mejor que nunca llega. La sensación de insatisfacción se vuelve permanente porque ningún futuro, por prometedor que sea, puede llenar el vacío del momento que no vivimos. Detener la ansiedad del futuro requiere un cambio de perspectiva. No se trata de negar la importancia de planificar, sino de poner límites a la anticipación. Se trata de aceptar que la vida siempre será incierta, y que en esa incertidumbre reside su belleza. El futuro no necesita ser controlado, necesita ser recibido. La confianza reemplaza al control cuando entendemos que el tiempo no es un enemigo, sino un movimiento que nos acompaña. La clave está en aprender a regresar. Regresar a la respiración, al cuerpo, al instante. Regresar a lo que está ocurriendo ahora mismo. Cuando estamos plenamente en el presente, el futuro pierde su poder de amenaza. El miedo se disuelve porque dejamos de vivir en hipótesis. Descubrimos que aquí, en este momento, todo está bien. La ansiedad nace cuando la mente corre más rápido que la vida. La calma llega cuando ambas vuelven a caminar juntas. La prisa por el futuro también nos aleja del sentido. Cuando todo se orienta hacia lo que viene, el valor del presente se desvanece. Pero solo en el presente existe la posibilidad de transformación. El futuro no es más que una sucesión de presentes. Vivir de verdad no consiste en alcanzar algo que está por venir, sino en participar activamente del instante en el que ya estamos. Tal vez sea tiempo de reconciliarnos con el futuro, de dejar de verlo como una amenaza y empezar a verlo como una extensión natural del ahora. Cuando aprendemos a confiar, el futuro deja de generar ansiedad y se convierte en posibilidad. Y en esa posibilidad, la vida recupera su ritmo natural, uno en el que cada momento tiene su lugar, y donde el mañana no roba la paz de hoy. Vivir sin ansiedad no significa no pensar en el futuro, sino aprender a habitarlo desde el presente. Porque el presente no es un punto de paso, es el corazón de la existencia. Allí, en el ahora, la vida sucede. Allí nos encontramos con la serenidad que la prisa nos había arrebatado. Allí comprendemos, finalmente, que no necesitamos correr hacia el futuro para tener una vida plena. Basta con detenernos, respirar y estar. Capítulo 4. La ciencia detrás del sin prisa. La prisa no solo se manifiesta en nuestra mente o en nuestras agendas, también deja huellas profundas en nuestro cuerpo. Cada vez que sentimos urgencia, cuando corremos de una tarea a otra o nos angustiamos por no llegar a tiempo, nuestro organismo entra en un estado de alerta. El cuerpo interpreta la prisa como una forma de peligro,
y responde liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Este mecanismo, que originalmente servía para escapar de amenazas reales, se activa hoy frente a correos sin responder, plazos de entrega o notificaciones que nos exigen atención inmediata. El resultado es un cuerpo que vive en tensión constante. La respiración se vuelve superficial, el pulso se acelera, los músculos se endurecen. El sistema nervioso simpático, responsable de preparar al cuerpo para la acción, permanece encendido más tiempo del que debería. Esta activación prolongada agota al organismo y afecta múltiples áreas. El sistema inmunológico se debilita, el sueño se altera, la digestión se vuelve irregular y la mente pierde capacidad de concentración. Lo que percibimos como un simple ritmo de vida acelerado es, en realidad, un estado de estrés fisiológico sostenido. La ansiedad crónica asociada a la prisa también modifica el funcionamiento del cerebro. Cuando vivimos con la sensación constante de que falta tiempo, el cerebro prioriza la supervivencia sobre la creatividad. La amígdala, el centro del miedo y la reacción emocional, se hiperactiva, mientras que la corteza prefrontal, encargada del pensamiento lógico, la planificación y la empatía, se ve inhibida. En ese estado pensamos menos y reaccionamos más. Tomamos decisiones apresuradas, respondemos con irritación, olvidamos con facilidad. No es casualidad que la impaciencia y la falta de claridad sean tan comunes en las sociedades modernas. Son efectos directos de un cerebro saturado por la urgencia. Sin embargo, el cuerpo posee también una capacidad asombrosa de restablecer su equilibrio. El sistema nervioso parasimpático, conocido como el sistema de descanso y digestión, es el encargado de contrarrestar los efectos del estrés. Cuando activamos este sistema, el ritmo cardíaco disminuye, la respiración se profundiza y los músculos se relajan. La sensación de calma no es solo emocional, es biológica. Aprender a desacelerar no es un lujo ni una moda, es una necesidad fisiológica. La neurociencia ha demostrado que prácticas simples como la respiración consciente, la meditación o el mindfulness modifican la estructura y la actividad del cerebro. Estudios con imágenes de resonancia magnética muestran que quienes practican regularmente la atención plena presentan una menor activación de la amígdala y una mayor conectividad entre las áreas cerebrales responsables del autocontrol y la empatía. Esto significa que la mente se vuelve más estable, menos reactiva y más capaz de mantener la calma frente a la incertidumbre. El mindfulness, la capacidad de estar plenamente presente en el momento, tiene efectos medibles en la salud mental y física. Diversas investigaciones han mostrado que dedicar unos minutos al día a la observación consciente de la respiración o al simple acto de prestar atención al entorno reduce los niveles de cortisol, mejora la concentración y favorece la regulación emocional. En términos fisiológicos, vivir sin prisa es una forma de medicina preventiva. El impacto de la desaceleración también se observa en el corazón. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, una medida de la capacidad del cuerpo para adaptarse a los cambios, mejora cuando cultivamos la calma. Un corazón con buena variabilidad late con flexibilidad, respondiendo de manera equilibrada ante el estrés. En cambio, un corazón sometido a tensión constante late de forma rígida, sin capacidad de adaptarse. Esa rigidez, a largo plazo, está asociada a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. El sueño es otro reflejo del ritmo interno. Las personas que viven bajo presión constante suelen tener dificultades para conciliar o mantener el sueño, incluso cuando están exhaustas. Esto ocurre porque el cuerpo no reconoce que ha llegado el momento de descansar. El sistema de alerta sigue activo, y la mente, habituada a anticipar, no logra desconectarse. Desacelerar durante el día, tomar pausas, respirar, desconectarse de los estímulos digitales, prepara al cuerpo para descansar por la noche. Dormir bien no es solo cuestión de horas, sino de ritmo. Además de los efectos físicos, la prisa afecta nuestra capacidad de conectar emocionalmente con los demás. El cerebro necesita tiempo para procesar las señales sociales, los gestos, los tonos, las miradas. Cuando estamos apurados, esa lectura se vuelve imprecisa. Interrumpimos, juzgamos rápido,
reaccionamos sin comprender. En cambio, la lentitud nos devuelve la empatía. Cuando nos detenemos a escuchar realmente, el cerebro activa redes relacionadas con la comprensión profunda y el vínculo emocional. La calma nos hace más humanos. Desacelerar no implica inactividad, implica conciencia. La ciencia ha demostrado que los momentos de descanso son esenciales para la creatividad. Durante las pausas, el cerebro activa la llamada red por defecto, un conjunto de regiones que se encienden cuando no estamos concentrados en una tarea específica. En ese estado, el cerebro conecta ideas aparentemente inconexas, resuelve problemas y genera nuevas perspectivas. Muchos descubrimientos científicos y creaciones artísticas surgieron precisamente en momentos de quietud. El ritmo pausado también mejora la memoria y el aprendizaje. Cuando intentamos absorber información con prisa, el cerebro no alcanza a consolidarla en la memoria a largo plazo. Pero cuando aprendemos con calma, el hipocampo, el área cerebral encargada de almacenar recuerdos, trabaja con mayor eficacia. En otras palabras, cuanto más queremos correr para aprender, menos retenemos. La lentitud, paradójicamente, es el camino más corto hacia el conocimiento profundo. Incluso la biología celular refleja este principio. Los procesos de regeneración del cuerpo, como la reparación de tejidos o la producción de nuevas neuronas, se ven favorecidos cuando el organismo está en un estado de relajación. El estrés continuo acelera el envejecimiento celular al acortar los telómeros, estructuras que protegen el ADN. Vivir sin prisa no solo mejora la mente, sino que literalmente prolonga la vida. La ciencia respalda lo que las tradiciones antiguas han enseñado durante siglos. La calma no es ausencia de movimiento, sino equilibrio. Un cuerpo tranquilo no es un cuerpo inactivo, sino uno que se mueve al ritmo adecuado. Un cerebro sereno no es un cerebro lento, sino uno que opera con claridad. Aprender a vivir sin prisa es, en esencia, aprender a cuidar el sistema nervioso. No se trata de eliminar la acción, sino de alternarla con la pausa. De igual modo que un músculo necesita relajarse entre contracciones para fortalecerse, la mente necesita descanso entre estímulos para mantenerse lúcida. La productividad sostenida no surge del exceso de esfuerzo, sino del ritmo inteligente. En un mundo que idolatra la velocidad, la ciencia nos ofrece una verdad simple pero poderosa. La lentitud cura. Cada respiración profunda, cada pausa consciente, cada momento de quietud es una forma de regeneración. Vivir sin prisa no es ir más despacio por debilidad, sino avanzar al ritmo de la vida misma. Es sincronizar el cuerpo, la mente y el entorno para que, en lugar de luchar contra el tiempo, aprendamos a fluir con él. Y en ese fluir, descubrimos que la serenidad no es un estado que se alcanza algún día, sino una práctica diaria que transforma la manera en que habitamos el mundo. Capítulo 5. La sabiduría de la lentitud. En un mundo que ha hecho del movimiento constante un símbolo de éxito, detenerse parece casi un acto de desobediencia. Pero cada vez más personas están comprendiendo que la lentitud no es una debilidad, sino una forma de sabiduría. Vivir con calma no significa resignarse o rendirse, sino recuperar la capacidad de estar presentes, de escuchar, de observar, de sentir con profundidad. En la lentitud hay inteligencia, porque quien se da tiempo para vivir comprende más y reacciona menos. El movimiento slow, que comenzó con el slow food en Italia durante la década de 1980, nació precisamente como una respuesta cultural a la prisa. Cuando una cadena de comida rápida intentó instalarse en Roma, un grupo de ciudadanos se rebeló con una propuesta simple pero poderosa: defender el derecho a comer despacio, a disfrutar de los sabores, a mantener vivas las tradiciones culinarias. Así, el movimiento de la lentitud se expandió hacia otras áreas de la vida: el trabajo, la educación, el turismo, el consumo. La idea de fondo era clara. No se trataba de hacer menos, sino de hacerlo con más conciencia. La filosofía de la lentitud no promueve la inactividad ni el abandono de la ambición.
Propone, en cambio, un cambio de ritmo. Nos invita a recuperar el tiempo interno, ese compás natural que el ruido del mundo ha desajustado. Cada ser humano tiene un ritmo propio, pero la sociedad moderna impone uno único, uniforme, que no todos pueden ni deben seguir. Cuando vivimos en sincronía con nuestro ritmo interior, experimentamos una sensación de equilibrio que la prisa nos arrebata. Las culturas que practican la lentitud lo entienden bien. En Japón, el arte del té es una ceremonia donde el tiempo parece detenerse. Cada gesto, cada silencio, cada respiración tiene un significado. No se trata de una simple bebida, sino de una experiencia espiritual, la belleza de lo sencillo, la reverencia por el instante. En el Mediterráneo la siesta no es pereza, sino una afirmación de humanidad. El cuerpo necesita reposo, el alma también. En los pueblos andinos, el trabajo colectivo, la minca, se realiza sin prisa, con canciones, con pausas para comer y conversar. La productividad no está reñida con la calma, lo que cambia es la forma de entenderla. La lentitud nos enseña a reconectar con los ciclos naturales. La naturaleza no se apura, el árbol no fuerza su crecimiento, el río no acelera su curso, la flor no florece antes de tiempo. Todo ocurre cuando tiene que ocurrir. Esta sabiduría ancestral nos recuerda que la prisa es una creación humana, un intento de imponer control sobre lo que en realidad pertenece al flujo de la vida. Cuando imitamos el ritmo de la naturaleza, nuestras acciones se vuelven más armónicas y sostenibles. Las filosofías orientales han reflexionado profundamente sobre este tema. El taoísmo, por ejemplo, habla del Wu Wei, que significa no acción, o más precisamente, acción sin esfuerzo. No se trata de no hacer nada, sino de actuar en consonancia con el curso natural de las cosas. Cuando uno se alinea con el ritmo del universo, no necesita forzar los resultados. Las cosas suceden de manera fluida. La lentitud, en este sentido, es una forma de sabiduría porque permite reconocer cuándo actuar y cuándo esperar. El budismo, por su parte, enseña que la prisa es una forma de ignorancia. Corremos porque tememos no llegar, porque no comprendemos que ya estamos donde debemos estar. En la atención plena, el tiempo deja de ser una línea y se convierte en un punto. Este momento, aquí, ahora. Cada respiración, cada paso, cada mirada se transforma en una oportunidad para despertar. El monje Zen Thich Nhat Hanh decía que caminar sin prisa es una forma de oración. Camina como si besaras la tierra con tus pies. La sabiduría oriental también resalta la importancia del vacío, del silencio, del espacio entre las cosas. En Occidente, el vacío se percibe como carencia, en Oriente, como posibilidad. En ese espacio de pausa surgen la claridad, la inspiración y la serenidad. La lentitud nos da acceso a ese vacío fértil, donde la mente deja de correr, y el corazón puede escuchar. Desde otra perspectiva, la lentitud tiene un poder sanador. Nos devuelve la capacidad de saborear la vida. Comer sin prisa permite que los sentidos participen plenamente. El aroma, la textura, el color, el sabor. Caminar sin prisa nos permite ver el paisaje, notar la brisa, sentir el cuerpo. Conversar sin prisa nos permite escuchar de verdad, sin preparar la respuesta. En la lentitud, la experiencia cotidiana recupera su profundidad. El ritmo acelerado nos ha hecho olvidar el placer de las pequeñas cosas. El café que se enfría mientras revisamos el teléfono, el amanecer que pasa desapercibido tras una ventana de oficina, la conversación interrumpida por una notificación. La lentitud no es solo un antídoto contra el estrés, sino una manera de devolver sentido a lo cotidiano. Cuando nos damos tiempo, las cosas más simples vuelven a tener valor. Practicar la lentitud requiere valentía. Implica ir contra la corriente, aceptar que no todo puede ni debe hacerse rápido. Significa poner límites a la exigencia externa y escuchar las necesidades internas. En un mundo que celebra la velocidad, detenerse es un acto de libertad. No es casualidad que muchas personas que eligen ritmos más pausados descubran una felicidad más estable y un propósito más claro. La lentitud no elimina los desafíos, pero nos permite enfrentarlos con serenidad.
En el ámbito del trabajo, la lentitud se traduce en calidad. Un artesano que dedica horas a su creación no está desperdiciando tiempo, está honrando el proceso. En el aprendizaje, el estudio lento permite comprender de verdad. En las relaciones, la lentitud da espacio a la confianza y al afecto. Todo lo valioso crece despacio. La rapidez puede ofrecer resultados inmediatos, pero rara vez deja raíces profundas. En última instancia, la sabiduría de la lentitud consiste en reconocer que la vida no se trata de llegar, sino de estar. La meta no es acumular experiencias, sino habitarlas. Cada instante contiene toda la vida si sabemos prestarle atención. Al desacelerar, el tiempo deja de ser una carrera y se convierte en compañía. Y en esa compañía, descubrimos que la lentitud no es una pérdida, sino una ganancia. Ganamos presencia, claridad, gratitud. Vivir sin prisa es un arte. No se trata de moverse despacio por obligación, sino de moverse con propósito. Es elegir la profundidad sobre la cantidad, el silencio sobre el ruido, la experiencia sobre la velocidad. La lentitud nos enseña a ver lo invisible, a escuchar lo que el ruido esconde, a comprender que la verdadera riqueza no está en hacer más, sino en vivir mejor. Porque cuando dejamos de correr, cuando soltamos la urgencia de llegar, nos damos cuenta de algo esencial. Ya estamos aquí. Y este momento, tranquilo, imperfecto, suficiente, contiene todo lo que necesitamos para vivir plenamente. Capítulo 6. Redefiniendo el éxito. Durante siglos, la idea de éxito ha estado estrechamente ligada a la velocidad, a la acumulación y al rendimiento. Ser exitoso, en el imaginario contemporáneo, equivale a avanzar más rápido que los demás, a lograr más en menos tiempo, a nunca detenerse. Hemos sido educados para medir nuestra valía por la cantidad de logros visibles que acumulamos. El salario, los títulos, los seguidores, los proyectos, los viajes. El éxito, así entendido, se ha convertido en una forma de carrera perpetua, donde la línea de meta se aleja cada vez que creemos estar cerca. Pero, ¿y si el éxito no estuviera en llegar antes, sino en llegar con sentido? ¿Y si la verdadera realización consistiera precisamente en no tener prisa? Redefinir el éxito implica cuestionar los parámetros que la sociedad ha impuesto sobre lo que significa triunfar. El modelo dominante asocia éxito con productividad, poder y reconocimiento. Bajo esa lógica, descansar parece un lujo, y la calma, una debilidad. Sin embargo, cada vez más personas descubren que este paradigma conduce al agotamiento y al vacío. Trabajamos incansablemente para alcanzar metas que, una vez logradas, nos dejan con la misma sensación de carencia. La satisfacción dura poco, y pronto surge una nueva meta, un nuevo desafío, otra carrera. Vivimos acumulando logros que no alcanzamos a disfrutar. El éxito sin prisa no reniega de la ambición, pero la redefine. No se trata de eliminar el deseo de avanzar, sino de cambiar el modo en que avanzamos. Implica preguntarnos, ¿qué valor tiene llegar si perdemos el sentido en el camino? El éxito verdadero no está en la velocidad, sino en la coherencia entre lo que hacemos y lo que somos. No es un trofeo al final del recorrido, sino una manera de caminar. Cuando dejamos de medir el éxito por los resultados inmediatos, descubrimos su dimensión más profunda, la calidad del proceso. La vida no es una línea recta hacia una meta final. Es una sucesión de experiencias que nos transforman. Cada paso, incluso los más lentos o inciertos, forma parte de ese proceso. A veces, los momentos de aparente inmovilidad son los más fecundos. La lentitud nos permite escuchar lo que el ruido de la prisa silencia. Nuestros valores, nuestras necesidades, nuestras verdaderas motivaciones. El éxito sin prisa es también una práctica de autenticidad. Nos libera de la comparación constante con los demás. En un mundo que nos empuja a competir, detenerse a definir qué significa para nosotros tener éxito es un acto revolucionario. Tal vez el éxito no sea tener más, sino necesitar menos. Tal vez no consista en avanzar más rápido, sino en avanzar más consciente. Quizá el verdadero logro sea aprender a disfrutar del trayecto, sin obsesionarnos con el destino.
En muchas culturas tradicionales, el éxito se mide por la armonía, no por la acumulación. En comunidades donde la cooperación prima sobre la competencia, se valora más el bienestar colectivo que la victoria individual. El equilibrio con la naturaleza, la cohesión social, la serenidad interior son signos de una vida lograda. Esta visión contrasta con la noción moderna de éxito, que suele aislar y agotar. La sabiduría de la lentitud nos invita a recuperar ese enfoque más humano y sostenible. El camino hacia un nuevo concepto de éxito comienza con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Para qué corro? Si la respuesta no tiene un sentido profundo, si solo responde a expectativas externas, entonces la velocidad no lleva a ningún lugar significativo. A menudo corremos porque creemos que detenernos nos hará perder oportunidades, cuando en realidad detenernos puede ser la única forma de ver con claridad cuáles valen la pena. Redefinir el éxito también implica reconciliarse con el fracaso. En la cultura de la prisa, fracasar equivale a detenerse, y detenerse es inaceptable. Pero cuando comprendemos que cada proceso tiene su ritmo, el fracaso deja de ser un final y se convierte en una pausa necesaria para aprender. La lentitud nos enseña que la vida no se trata de triunfar constantemente, sino de crecer con cada experiencia, incluso con las que duelen. El éxito sin prisa es profundamente personal. Para algunos, puede significar estabilidad y serenidad. Para otros, creatividad y libertad. No hay una definición universal, porque el éxito auténtico surge de la coherencia interna. Y esa coherencia solo puede descubrirse en la quietud, cuando cesa el ruido de las comparaciones y las urgencias. En este sentido, el éxito no se mide en cifras ni en aplausos, sino en calidad de vida. ¿Dormimos bien? ¿Tenemos tiempo para nosotros y para los que amamos? ¿Podemos mirar un atardecer sin pensar en lo siguiente que debemos hacer? Si la respuesta es no, entonces el éxito, por muy brillante que parezca, está vacío. La lentitud nos invita a llenar ese vacío con presencia, con disfrute, con sentido. Las grandes tradiciones filosóficas y espirituales coinciden en este punto. El camino importa más que el destino. El taoísmo enseña que la perfección no está en alcanzar la meta, sino en fluir con el proceso. El estoicismo recuerda que lo único bajo nuestro control son nuestras acciones, no los resultados. Y el budismo invita a desapegarse de la idea de éxito para encontrar la paz en la simple experiencia de ser. En todas ellas, la lentitud es una forma de sabiduría. Permite que la vida se despliegue sin forzarla. El éxito sin prisa también transforma la relación con el trabajo. En lugar de buscar solo productividad, busca propósito. En lugar de agotarnos por metas externas, cultivamos la satisfacción interna. Trabajar con lentitud no significa trabajar menos, sino hacerlo con atención, con respeto por el proceso. Un trabajo hecho con calma suele ser más profundo, más humano y más duradero. La sociedad necesita nuevas formas de éxito, modelos que no se basen en la velocidad ni en la competencia, sino en la sostenibilidad, la colaboración y el bienestar. Porque un éxito que destruye la salud, que sacrifica los vínculos, que consume el planeta, no es éxito, es pérdida. Redefinir el éxito es también redefinir nuestra relación con la vida misma. La importancia del camino sobre el destino no es solo una idea poética, es una verdad práctica. Si vivimos obsesionados con la llegada, nos perdemos la travesía. Pero si aprendemos a disfrutar el camino, cada paso se vuelve un logro en sí mismo. La lentitud nos enseña a mirar, a agradecer, a estar. Y en esa presencia, el éxito deja de ser un objetivo distante para convertirse en una forma cotidiana de vivir con plenitud. Quizá el mayor éxito de todos sea llegar a comprender que no hay nada que alcanzar fuera de uno mismo. Que la vida, tal como es, ya contiene todo lo que buscamos: sentido, belleza, paz. Cuando soltamos la prisa por llegar, descubrimos que el verdadero destino siempre estuvo aquí, en este momento. Porque el éxito más grande no se mide en velocidad ni en logros visibles, sino en la serenidad con la que caminamos por la vida. Y eso solo puede alcanzarse cuando dejamos de correr.
Capítulo 7. Estrategias para desacelerar. Desacelerar no es simplemente reducir la velocidad de nuestras acciones, sino transformar la forma en que nos relacionamos con el tiempo, con nosotros mismos y con el entorno. Vivir sin prisa no significa renunciar a la productividad o al progreso, sino recuperar el equilibrio que hemos perdido en la vorágine de lo inmediato. Para muchos, la idea de desacelerar puede parecer inalcanzable, casi un lujo reservado para quienes tienen tiempo libre o recursos. Pero la lentitud no depende de las circunstancias externas, sino de una decisión interna, la de vivir con más conciencia, intención y presencia. Aprender a desacelerar es un proceso. No se logra de un día para otro, porque supone desaprender años de hábitos que glorifican la urgencia. Estamos tan acostumbrados a responder al ritmo frenético del mundo, que el simple hecho de hacer una pausa puede generar incomodidad. Sin embargo, esa incomodidad inicial es el umbral hacia una nueva forma de vivir. Desacelerar comienza con un acto de honestidad. Reconocer que la prisa no siempre es necesaria, que muchas de las urgencias que sentimos son autoimpuestas y que en la mayoría de los casos tenemos más margen del que creemos. El primer paso es recuperar el control del ritmo cotidiano. Una manera sencilla de hacerlo es incorporar pausas conscientes en el día. No se trata de grandes cambios, sino de pequeños espacios de respiro. 5 minutos para respirar profundamente antes de empezar una reunión. Un paseo corto sin el teléfono. Unos segundos de silencio antes de responder un mensaje. Estas micropausas actúan como anclas que nos devuelven al presente, recordándonos que el tiempo no siempre debe correr. La respiración consciente es una herramienta poderosa para desacelerar. El simple hecho de prestar atención al ritmo de la respiración tiene un efecto inmediato en el sistema nervioso. Cuando respiramos con calma, el cuerpo entiende que no hay peligro, que puede relajarse. Existen técnicas sencillas, como la respiración 4-7-8, inhalar en 4 segundos, mantener en 7, exhalar en 8, que ayudan a reducir el estrés y a recuperar la claridad mental. Respirar conscientemente es un recordatorio de que la vida ocurre ahora, en este preciso instante. Otro aspecto fundamental es reaprender a gestionar el tiempo. Durante décadas, nos han enseñado que la clave del éxito está en aprovechar cada minuto, en no dejar ni un segundo sin ocupar. Pero esta mentalidad nos ha llevado a confundir la eficiencia con la sobrecarga. Aprender a decir no a compromisos innecesarios, priorizar lo esencial y permitirnos hacer una sola cosa a la vez son actos de resistencia frente a la cultura del exceso. La multitarea, aunque parezca eficiente, dispersa nuestra atención y agota nuestra energía. Hacer una sola cosa con atención plena es mucho más productivo que hacer 3 de manera apresurada. Un elemento central para desacelerar es la gestión consciente de la tecnología. La hiperconectividad ha borrado los límites entre el trabajo y el descanso. Revisamos el teléfono en cada pausa, respondemos correos fuera del horario laboral, sentimos ansiedad si no miramos las notificaciones. Este ciclo perpetuo de estimulación nos mantiene en un estado de alerta constante. Desconectarse digitalmente no significa rechazar la tecnología, sino usarla con propósito. Podemos establecer horarios para revisar mensajes, desactivar notificaciones innecesarias, o incluso dedicar un día a la semana a la desconexión total. Al principio puede resultar incómodo, pero rápidamente se descubre la libertad que trae el silencio digital. También es útil crear rituales de lentitud. Estos pequeños actos cotidianos, realizados con atención, nos ayudan a reeducar la mente para habitar el presente. Preparar una taza de té, escribir a mano, leer sin interrupciones, caminar sin destino, cuidar una planta o cocinar con calma, son ejemplos de rituales que reconectan con el ritmo natural de las cosas. Lo importante no es la actividad en sí, sino la actitud con que se realiza, sin prisa, sin expectativa, solo presencia. El cuerpo es un aliado esencial en este proceso. Muchas veces, la mente va más rápido de lo que el cuerpo puede seguir, y eso genera desequilibrio. Prácticas como el yoga, el tai chi
o la meditación en movimiento ayudan a sincronizar cuerpo y mente, a reconectarnos con la sensación de la hora. El movimiento consciente enseña que no se trata de llegar a una meta, sino de habitar cada gesto. La naturaleza también ofrece una lección poderosa de lentitud. Observar el ciclo de las estaciones, el crecimiento de una planta, el fluir del agua o el vuelo de un ave, nos recuerda que la vida no se apresura, y sin embargo, todo sucede. Pasar tiempo en la naturaleza, aunque sea unos minutos al día, tiene un efecto reparador profundo. Nos devuelve la perspectiva de que todo tiene su ritmo y que la aceleración humana es solo una anomalía reciente. En el ámbito laboral, desacelerar requiere redefinir la productividad. En lugar de medir el valor del trabajo por la cantidad de horas, deberíamos medirlo por la calidad de la atención. Una mente descansada y enfocada produce más y mejor que una saturada. Incorporar pausas breves durante la jornada, limitar las reuniones innecesarias y fomentar un entorno de trabajo más humano son estrategias que benefician tanto al bienestar como a la eficiencia real. Desacelerar también implica reconciliarse con el tiempo libre. En una sociedad que idolatra la ocupación, el ocio se percibe como pérdida. Pero el ocio genuino, ese que no busca rendimiento sino placer, es vital para la salud emocional y creativa. Es en los momentos de quietud donde surgen las ideas más claras, donde el alma respira. Darnos permiso para no hacer nada es un acto de cuidado y de recuperación del equilibrio interior. La alimentación consciente es otro camino hacia la lentitud. Comer sin distracciones, saboreando cada bocado, no solo mejora la digestión, sino que también nos enseña a relacionarnos con el tiempo de otra manera. Las corrientes como el slow food promueven precisamente eso. Reconectar con los alimentos, con quienes los producen, con los procesos naturales detrás de cada plato. Comer despacio es una forma de gratitud hacia la vida misma. Desacelerar, en última instancia, es un proceso de atención. Significa estar donde estamos, con lo que hay. Es elegir conscientemente la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre la superficie. Es aprender a detenerse sin culpa y a reconocer que no todo necesita hacerse hoy. Cuando logramos incorporar la lentitud en la vida diaria, comenzamos a sentir los efectos. La mente se aclara, el cuerpo se relaja, las relaciones se vuelven más auténticas. Empezamos a experimentar el tiempo no como un enemigo que se nos escapa, sino como un compañero que camina a nuestro lado. Desconectarnos del ruido del mundo no nos aleja de la vida, nos devuelve a ella. En esa calma reencontramos la capacidad de escuchar, de sentir, de disfrutar. Desacelerar no es detener el progreso, es darle profundidad. Es recordar que el valor de cada día no se mide por lo que hacemos, sino por cómo lo vivimos. Y vivir, en el sentido más pleno de la palabra, solo es posible cuando aprendemos, con paciencia y ternura, a ir sin prisa. Capítulo 8. La importancia de la paciencia. La paciencia es una de las virtudes más antiguas y, sin embargo, una de las más olvidadas en nuestra era moderna. Vivimos en un tiempo donde todo parece diseñado para eliminar la espera. La información llega en segundos, los paquetes en un día, las respuestas de los demás en minutos. La lentitud se percibe como un obstáculo y la paciencia, como una pérdida de tiempo. Pero la realidad es que sin paciencia no hay crecimiento, no hay profundidad ni madurez. La paciencia es el suelo fértil sobre el que florecen todas las demás virtudes. Sin ella, nada puede arraigar realmente. Ser paciente no significa resignarse ni renunciar al progreso. Significa entender que todo proceso tiene su ritmo natural, y que forzarlo solo genera sufrimiento. La paciencia es una forma de sabiduría. Nos enseña que la vida no obedece al calendario de nuestras expectativas. Cada cosa, cada persona, cada etapa tiene su tiempo. Y ese tiempo, aunque no siempre coincida con el nuestro, suele ser el necesario. En una cultura dominada por la inmediatez, la impaciencia se ha convertido en una norma social. Queremos resultados instantáneos, una carrera exitosa en poco tiempo, relaciones que funcionen sin esfuerzo,
cambios personales sin dificultad. Pero las cosas verdaderamente valiosas, la confianza, la maestría, la serenidad, no se consiguen de inmediato. Requieren constancia, atención y, sobre todo, paciencia. Lo que se obtiene rápidamente suele perderse igual de rápido. Lo que se cultiva con tiempo, en cambio, se vuelve duradero. La paciencia es también una forma de resistencia ante la prisa. Es la capacidad de permanecer en calma incluso cuando el mundo nos empuja a correr. Es mantener la fe en el proceso cuando los resultados no son visibles. Es comprender que el silencio y la espera no son vacíos, sino espacios de transformación. Muchas veces, lo que llamamos estancamiento no es otra cosa que un periodo de gestación. Las raíces crecen en la oscuridad antes de que aparezcan las flores. El desarrollo personal y emocional depende en gran medida de la paciencia. Cambiar hábitos, sanar heridas o construir una nueva forma de vida no sucede de la noche a la mañana. La mente y el corazón necesitan tiempo para asimilar, para entender, para soltar. Cuando nos exigimos resultados rápidos, nos frustramos y abandonamos. Pero si aprendemos a esperar con serenidad, el cambio se vuelve más sólido. La paciencia es el puente entre la intención y la transformación. En la vida cotidiana, la falta de paciencia se manifiesta en formas sutiles: la irritación en el tráfico, la ansiedad por los mensajes no respondidos, la impaciencia con los errores ajenos o los propios. Nos hemos vuelto intolerantes al ritmo natural de las cosas, y cada vez que la impaciencia nos domina, perdemos una oportunidad de crecimiento. Practicar la paciencia en lo pequeño, esperar en una fila, escuchar sin interrumpir, dejar que otros aprendan a su paso, nos entrena para los desafíos más grandes. La paciencia también está íntimamente relacionada con la resiliencia. Las personas pacientes no se derrumban ante la primera dificultad porque han aprendido a tolerar la incertidumbre. Saben que todo pasa, que el dolor se transforma, que incluso los momentos más oscuros tienen un propósito. La paciencia no elimina el sufrimiento, pero le da sentido. Nos permite mirar los desafíos no como obstáculos, sino como parte del camino. Desde la perspectiva de la neurociencia, la paciencia está vinculada a la regulación emocional. Cuando somos impacientes, nuestro cerebro activa los mismos mecanismos que se disparan ante el peligro: el sistema de alerta, el aumento del ritmo cardíaco, la tensión muscular. Es una respuesta de estrés. En cambio, cuando cultivamos la paciencia, fortalecemos las áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la toma de decisiones y el autocontrol. Es decir, la paciencia no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino también nuestra capacidad de pensar con claridad y actuar con sabiduría. Las tradiciones filosóficas y espirituales han comprendido esto desde hace siglos. En el budismo, la paciencia, Kshanti, es una de las 6 perfecciones del camino hacia la iluminación. No se trata solo de soportar las dificultades, sino de mantener el corazón abierto mientras se espera. En el estoicismo, la paciencia es la práctica de aceptar aquello que no podemos controlar. En el cristianismo, es una expresión de fe y humildad ante el tiempo divino. En todas ellas, la paciencia es vista como una fuerza activa, no como pasividad. Esperar con paciencia es una forma de actuar con confianza. Cultivar la paciencia comienza por cambiar la relación con el tiempo. En lugar de verlo como un enemigo que se escapa, podemos verlo como un aliado que acompaña. Cuando entendemos que cada cosa tiene su momento, la ansiedad disminuye. No necesitamos que todo suceda ya, porque confiamos en que llegará cuando sea el momento adecuado. Esa confianza no es ingenua, es fruto de la observación, de la experiencia y de la sabiduría que da la vida misma. Una forma práctica de desarrollar la paciencia es practicar la atención plena. Cuando estamos presentes, dejamos de exigir que el futuro se adelante. El aquí y el ahora son suficientes. La respiración consciente, la meditación, la contemplación de la naturaleza, o simplemente observar el paso del día sin intervenir, son ejercicios sencillos que fortalecen la paciencia. La mente apresurada siempre quiere saltar al siguiente momento. La mente paciente sabe que este momento también es vida.
También podemos ejercitar la paciencia en nuestras relaciones. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso. Pretender que los demás cambien o reaccionen según nuestras expectativas solo genera frustración. La paciencia nos enseña a acompañar, no a controlar. Nos permite amar sin imponer, escuchar sin juzgar, comprender sin presionar. En este sentido, la paciencia es una forma profunda de respeto. Aprender a esperar sin desesperar es un arte. En el mundo de la inmediatez, esperar se ha vuelto contracultural. Pero quien sabe esperar sin ansiedad posee una fortaleza que pocos tienen. La paciencia nos protege del desgaste emocional. Nos ayuda a mantener la claridad en medio del caos y nos da la capacidad de disfrutar los procesos en lugar de apresurarlos. Vivir sin prisa no es posible sin paciencia. La lentitud requiere confianza en el tiempo, y la paciencia es precisamente esa confianza. Es el hilo invisible que une todos los cambios significativos. Cuando aprendemos a esperar sin rendirnos, la vida se despliega ante nosotros con una suavidad nueva. Empezamos a comprender que no necesitamos forzar el curso de las cosas para que florezcan. La paciencia, al final, no es una carga, sino una forma de libertad. Nos libera del dominio de la urgencia, de la tiranía de los resultados inmediatos, de la frustración constante por lo que aún no llega. Nos devuelve al presente, nos enseña a respirar y a confiar. Y cuando aprendemos a vivir con paciencia, descubrimos algo esencial, que la vida, cuando se la deja fluir a su ritmo, siempre llega a tiempo. Capítulo 9. El arte de la procrastinación saludable. Durante mucho tiempo, la procrastinación ha sido vista como un enemigo del éxito y de la disciplina. Se nos ha enseñado a temerla, a combatirla, a sentir culpa cuando posponemos algo. En la cultura de la productividad, aplazar una tarea se interpreta como pereza, falta de enfoque o debilidad de carácter. Sin embargo, no toda procrastinación es negativa. Existen momentos en los que aplazar una acción no solo es necesario, sino también beneficioso. Aprender a diferenciar entre la procrastinación destructiva y la procrastinación saludable es fundamental para reconciliarnos con nuestro propio ritmo y para dejar de vivir bajo la tiranía del deber hacer. La procrastinación saludable no surge del miedo o la evasión, sino de la sabiduría. Es el acto consciente de postergar para permitir que las ideas maduren, que las emociones se asienten, que el cuerpo y la mente recuperen energía. Es un descanso activo, una pausa fértil donde el inconsciente sigue trabajando, incluso cuando creemos que no estamos haciendo nada. A veces, lo más productivo que podemos hacer es esperar. El problema no está en posponer, sino en cómo nos relacionamos con el tiempo durante ese aplazamiento. La procrastinación destructiva es aquella que nace del miedo. Miedo al fracaso, al juicio, a no estar a la altura. En esos casos, el aplazamiento se convierte en parálisis, en una fuente de ansiedad que nos desgasta más que la propia acción. La procrastinación saludable, en cambio, es intencional. Se basa en la escucha interna, en la comprensión de que no siempre es el momento adecuado para actuar, y que forzarse a hacerlo puede producir resultados vacíos o apresurados. Muchos grandes pensadores y artistas han defendido el valor de la demora. Leonardo da Vinci, por ejemplo, trabajaba en múltiples proyectos a la vez, dejando algunos incompletos durante años. Lejos de ser un signo de indecisión, esta práctica le permitía observar su obra con una nueva mirada, madurar ideas y encontrar soluciones más creativas. Darwin, por su parte, solía dejar sus manuscritos reposar antes de publicarlos, convencido de que el tiempo de espera le daba claridad y precisión. La mente necesita espacios de reposo para conectar ideas de manera más profunda. Desde la perspectiva psicológica, la procrastinación saludable se relaciona con lo que algunos investigadores llaman incubación creativa. Cuando dejamos una tarea en pausa, el cerebro sigue procesando la información de manera inconsciente. Durante ese tiempo, se establecen conexiones invisibles, se reordena el pensamiento, se gestan nuevas perspectivas. Es en esos momentos de aparente inactividad, cuando muchas veces surgen las soluciones más originales.
Sin embargo, para que la procrastinación sea realmente saludable, debe estar acompañada de conciencia y autocompasión. Si postergamos algo, debemos hacerlo desde la comprensión de nuestras necesidades, no desde la culpa. A veces, el cuerpo y la mente simplemente necesitan descanso. Ignorar ese cansancio, en nombre de la productividad, no nos hace más responsables, nos hace más vulnerables. El equilibrio consiste en aprender a escuchar esas señales y actuar desde el autocuidado, no desde la exigencia. La culpa es, quizás, el mayor enemigo de la procrastinación saludable. Cuando sentimos culpa por no hacer algo, el descanso pierde su poder reparador. La mente sigue trabajando bajo estrés, generando pensamientos de autoexigencia. Por eso, una parte esencial de este arte consiste en perdonarse por no ser constantemente eficientes. No somos máquinas de rendimiento. Somos seres humanos que necesitan pausas, desconexión y espacio para pensar. Existen distintas formas de practicar la procrastinación saludable. Una de ellas es el aplazamiento consciente. Consiste en reconocer que una tarea puede esperar, establecer un nuevo momento para realizarla y permitirnos descansar sin remordimientos. Por ejemplo, si una decisión importante nos genera confusión, en lugar de forzar una respuesta inmediata, podemos decidir conscientemente dejarla reposar hasta que la mente esté más clara. En ese tiempo, la respuesta se va gestando de manera natural. Otra forma es la procrastinación productiva. Esta técnica consiste en alternar tareas que requieren diferentes niveles de energía o enfoque. Cuando no tenemos la motivación o la claridad para realizar una tarea compleja, podemos ocuparnos de otra más simple o rutinaria. De esta manera, seguimos avanzando, pero sin forzarnos a un tipo de trabajo para el que no estamos preparados en ese momento. A veces, limpiar el escritorio, cocinar o salir a caminar son actividades que, aunque parezcan triviales, ayudan a desbloquear la mente y a retomar después la tarea con una energía renovada. La procrastinación reflexiva es otra práctica valiosa. Se trata de utilizar el tiempo de espera para observar nuestras emociones y pensamientos. Preguntarnos, ¿por qué no quiero hacer esto ahora? O, ¿qué necesito realmente antes de hacerlo? Esta pausa introspectiva puede revelar miedos, inseguridades o necesidades que estaban ocultas. A menudo, detrás de la procrastinación hay una falta de motivación auténtica o un desajuste entre lo que hacemos y lo que realmente queremos. Reflexionar nos permite realinear nuestras acciones con nuestros valores. Desacelerar no significa volverse pasivo. Significa actuar con intención. En ese sentido, la procrastinación saludable es una forma de inteligencia temporal. Saber cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo dejar que el tiempo trabaje por nosotros. Forzar un proceso puede generar errores y frustración, mientras que darle espacio puede traer claridad y precisión. Desde la neurociencia, sabemos que la mente alterna naturalmente entre estados de atención enfocada y estados de divagación. Este último, conocido como modo por defecto, es esencial para la creatividad y la resolución de problemas. Cuando soñamos despiertos, paseamos sin rumbo o simplemente descansamos, el cerebro se reorganiza y encuentra patrones ocultos. Por eso, los momentos de ocio o aparente inactividad no son una pérdida de tiempo, son el terreno fértil donde germinan las ideas. Aprender a procrastinar con sabiduría también implica redefinir nuestra relación con el tiempo. En lugar de verlo como una línea que debemos llenar con actividades, podemos verlo como un espacio de posibilidades. Hay momentos para actuar y momentos para dejar que la vida actúe en nosotros. Aceptar esta dinámica es liberador. El arte de la procrastinación saludable no busca justificar la pereza, sino revalorizar la pausa. Nos recuerda que no todo debe resolverse ahora, que el tiempo tiene su propio poder curativo y creativo. A veces, el mejor movimiento es detenerse. En esa pausa surgen las respuestas que la prisa oculta. Cuando dejamos de luchar contra el tiempo y aprendemos a fluir con él, descubrimos que la procrastinación puede ser una aliada. Nos enseña a confiar, a escuchar nuestro ritmo interno
y a dejar espacio para que la vida nos sorprenda. No todo debe hacerse hoy, y no todo debe hacerse rápido. La procrastinación saludable es, en última instancia, una expresión de amor propio. Es reconocer que no somos más valiosos por lo que hacemos, sino por cómo habitamos el tiempo que tenemos. Es elegir conscientemente el ritmo de nuestro crecimiento y aceptar que, a veces, lo mejor que podemos hacer por nuestro bienestar y por nuestra creatividad es no hacer nada. En un mundo que premia la acción constante, atrevernos a detenernos es un acto de coraje. Y ese coraje, paradójicamente, nos lleva más lejos que cualquier impulso de correr. Porque las decisiones que nacen del silencio y del reposo tienen una fuerza y una claridad que la prisa jamás podrá ofrecer. Capítulo 10. Vivir en el presente. Vivir en el presente es quizás una de las habilidades más simples en teoría y más difíciles en la práctica. Aunque la vida sucede aquí y ahora, gran parte de nuestra atención se dispersa entre el pasado que ya no existe y el futuro que aún no ha llegado. Nos preocupamos por lo que podría suceder o nos aferramos a lo que ya fue, olvidando que lo único real es este instante, este preciso momento. Recuperar la capacidad de estar plenamente en el presente no solo mejora nuestro bienestar, sino que transforma radicalmente nuestra manera de vivir. La mente moderna está programada para la anticipación. Pensamos constantemente en lo que sigue, la próxima reunión, la próxima meta, la próxima oportunidad. Este impulso hacia el futuro nos da la ilusión de control, pero también nos aleja de la vida misma. Al vivir pendientes del mañana, nos perdemos la riqueza de lo que está ocurriendo hoy. El presente se convierte en un simple medio para alcanzar un fin, en lugar de ser un fin en sí mismo. Vivir en el presente no significa ignorar el futuro o renunciar a la planificación. Significa no permitir que la preocupación por lo que vendrá robe la plenitud de la hora. Significa comprender que, aunque podemos preparar el camino, la vida solo se experimenta en el instante en que respiramos, sentimos y estamos conscientes. El filósofo Alan Watts decía que la vida es como una melodía. Su belleza no está en llegar a la última nota, sino en disfrutar de cada compás. De la misma forma, el presente es el único lugar donde podemos encontrar paz, alegría y sentido. El futuro y el pasado existen solo como pensamientos, pero el presente es una experiencia viva. Sin embargo, estar presentes requiere práctica. No estamos acostumbrados a detenernos. La mente se resiste al silencio, busca distracciones, huye del vacío. Cuando intentamos vivir el momento, surgen pensamientos. Debería estar haciendo algo más. Esto no es suficiente. No tengo tiempo para esto. Esta resistencia es el reflejo de una mente entrenada en la prisa. Por eso, aprender a estar presentes es, en esencia, un acto de reeducación interior. Una de las formas más efectivas de habitar el presente es a través de la atención plena, o mindfulness. Esta práctica consiste en observar lo que ocurre dentro y fuera de nosotros sin juzgar, sin intentar cambiar nada. Se trata de prestar atención a la respiración, a las sensaciones del cuerpo, a los sonidos, a los pensamientos que aparecen y desaparecen. Con el tiempo, esta observación consciente nos enseña a distinguir entre lo que es real y lo que es solo ruido mental. La respiración es la puerta más sencilla para regresar al presente. Está siempre con nosotros, y cada inhalación y exhalación nos ancla en el ahora. Respirar conscientemente, aunque sea por unos segundos, interrumpe el flujo automático del pensamiento y nos devuelve al cuerpo, al ritmo natural de la vida. No hay pasado ni futuro en la respiración. Solo hay este instante que se renueva constantemente. Otra práctica poderosa es la observación consciente del entorno. Detenerse a mirar el cielo, escuchar el canto de un pájaro, sentir la textura del aire en la piel, o simplemente observar a las personas a nuestro alrededor con atención genuina. Estos pequeños actos nos reconectan con el mundo tal como es, no como lo imaginamos o lo recordamos. Vivir el presente no requiere grandes retiros ni condiciones especiales, requiere presencia en lo cotidiano.
El presente también se manifiesta en las relaciones. Escuchar de verdad a alguien, sin pensar en lo que diremos después, es una forma profunda de estar aquí. En una era donde las conversaciones están fragmentadas por notificaciones y distracciones, la escucha plena se ha vuelto un acto de amor. Estar presentes con otros es regalarles nuestra atención, y en ese gesto, encontramos una conexión auténtica que ninguna prisa puede ofrecer. Pero vivir en el presente no es solo un ejercicio de atención, también es un cambio de actitud. Implica aceptar la vida tal como es, sin resistencia. A menudo, el sufrimiento surge no del momento en sí, sino del deseo de que sea diferente. Nos angustiamos por lo que debería estar pasando, en lugar de vivir lo que está pasando. La aceptación no es pasividad. Es una forma de sabiduría. Nos permite actuar con claridad, en lugar de reaccionar desde la frustración. El presente es también el espacio donde ocurre la gratitud. Cuando estamos atentos, notamos las pequeñas cosas que normalmente pasarían inadvertidas. La calidez de una bebida, el sonido del viento, la sonrisa de un ser querido. Estas experiencias simples se vuelven fuentes de alegría cuando las vivimos con presencia. La gratitud no surge del tener más, sino de percibir más. El placer de la pausa es una manifestación natural de la vida en el presente. En una cultura que nos empuja a llenar cada segundo con actividad, detenerse parece un desperdicio. Pero la pausa no es ausencia de vida, es su respiración. Es en la quietud donde la mente se ordena, donde el cuerpo se renueva, donde el alma encuentra espacio para expandirse. Detenerse no es perder tiempo, es recuperarlo. Practicar la pausa puede ser tan simple como cerrar los ojos unos minutos durante el día, comer sin distracciones, caminar sin destino o mirar el horizonte sin buscar nada. En esos momentos, el tiempo se dilata y la prisa desaparece. Descubrimos que no necesitamos hacer nada para sentirnos vivos. Basta con estar. La ciencia respalda lo que la sabiduría ancestral siempre supo. Vivir en el presente mejora la salud mental y física. Reduce la ansiedad, fortalece la atención, mejora las relaciones y aumenta la sensación de bienestar. Cuando la mente deja de luchar contra el tiempo, el cuerpo también se relaja. La vida se vuelve más liviana, más plena, más real. Sin embargo, vivir en el presente no significa negar el pasado ni despreocuparnos del futuro. Significa integrarlos de manera equilibrada. El pasado nos enseña, el futuro nos inspira, pero solo el presente nos transforma. Es en el ahora donde podemos actuar, decidir, sentir y cambiar. Todo lo demás son proyecciones. Vivir el presente es un arte, y como todo arte, requiere práctica. Habrá días en que la mente querrá escapar, en que la prisa nos dominará, pero cada vez que volvemos a la hora, a la respiración, al cuerpo, a la conciencia, estamos fortaleciendo esa capacidad de estar. No se trata de hacerlo perfecto, sino de recordarlo una y otra vez. Al final, la vida no se mide por los años vividos, sino por los momentos realmente habitados. Cada instante que vivimos con atención es una eternidad condensada, un fragmento de plenitud. Cuando aprendemos a vivir el presente, dejamos de correr detrás de la felicidad y empezamos a experimentarla aquí, donde siempre ha estado. El placer de la pausa, de estar, de simplemente ser, es el mayor regalo que podemos hacernos. Es el punto donde el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Vivir en el presente no es una técnica ni una meta. Es una manera de existir, y cuando lo logramos, aunque sea por unos segundos, comprendemos que no necesitamos más. Porque la vida, en su forma más pura, sucede exactamente aquí, ahora. Capítulo 11. Transformando la relación con el tiempo. Durante gran parte de nuestra vida, nos enseñan a gestionar el tiempo como si fuera un recurso limitado, una materia prima que se nos escapa entre los dedos y que debemos exprimir al máximo. Aprendemos a llenar cada minuto, a planificar cada día, a medir nuestra productividad por la cantidad de cosas hechas. Sin embargo, el problema no es la falta de tiempo,
sino nuestra relación con él. Vivimos atrapados en una forma de percibir el tiempo que nos enfrenta a él, en lugar de hacerlo nuestro aliado. Transformar esta relación implica un cambio profundo en la manera de vivir, en cómo interpretamos nuestras experiencias y en la forma en que valoramos cada instante. El tiempo no es un enemigo al que vencer, ni un obstáculo que superar. Es el escenario donde la vida sucede. Cuando lo vemos como una amenaza, vivimos en guerra con el reloj. Cuando lo comprendemos como un compañero, aprendemos a movernos con él, no contra él. De la prisa a la paz hay un solo paso, el de reconciliarnos con el ritmo natural del tiempo. Para lograrlo, es necesario primero desarmar la idea de que el valor de nuestra vida depende de cuánto hacemos. La cultura de la productividad nos ha enseñado que el tiempo solo vale si se aprovecha, y que descansar o no hacer nada es perderlo. Pero el tiempo no se pierde cuando lo dedicamos a descansar, a pensar, a contemplar o a compartir. Al contrario, se multiplica en calidad. La vida no se mide por la cantidad de actividades que realizamos, sino por la profundidad con la que las vivimos. La prisa, al fin y al cabo, es una forma de miedo, miedo a no alcanzar, a no lograr, a no ser suficiente. Corremos para escapar de esa sensación, creyendo que en la siguiente meta hallaremos calma. Pero la calma no se encuentra al final del camino, se encuentra en el modo en que caminamos. Cuando soltamos la necesidad de apurar el paso, descubrimos que la vida fluye con más naturalidad. El tiempo deja de ser una línea recta que avanza sin detenerse y se convierte en un espacio que respiramos, un campo donde podemos estar presentes. En esta transformación, la clave está en cambiar la mirada, dejar de pensar en términos de gestión del tiempo y empezar a pensar en relación con el tiempo. La primera implica control, la segunda, comprensión. No podemos controlar el paso de los días, pero sí podemos decidir cómo los habitamos. Podemos elegir vivir con urgencia o con presencia, con ansiedad o con atención. La diferencia no está en el reloj, sino en la conciencia. Vivir sin prisa no significa vivir sin dirección, sino moverse al ritmo adecuado. Hay un ritmo interior que se alinea con nuestra energía, nuestras necesidades y nuestros ciclos. Ignorarlo nos enferma, escucharlo nos sana. En la naturaleza, nada se apresura, y sin embargo, todo sucede. El árbol no fuerza su crecimiento, el río no se adelanta a su cauce, la flor no abre sus pétalos antes de tiempo. En nosotros existe la misma sabiduría, pero la hemos olvidado. Transformar la relación con el tiempo es también recordar que somos parte de un ritmo más grande que el del reloj, el ritmo de la vida misma. Una forma práctica de iniciar este cambio es identificar nuestras zonas de aceleración. Esos momentos del día en los que sentimos que todo se vuelve urgente. Puede ser al despertar, al revisar el teléfono, al cumplir plazos o al intentar hacerlo todo a la vez. En lugar de luchar contra esa sensación, podemos observarla y preguntarnos, ¿de verdad es urgente esto? ¿O es una urgencia creada por la costumbre de correr? Muchas veces, al detenernos, descubrimos que la urgencia era solo una ilusión. También podemos crear rituales de tiempo consciente, momentos en los que pausamos deliberadamente para reconectar con el presente. Pueden ser tan simples como beber café sin mirar el reloj, caminar sin auriculares o dedicar unos minutos cada día a respirar profundamente y agradecer. Estos pequeños gestos, repetidos con constancia, reeducan nuestra mente para experimentar el tiempo como algo vivo, flexible y nuestro. En el ámbito laboral, transformar la relación con el tiempo también es fundamental. La cultura de la sobreexigencia ha llevado a muchos a creer que trabajar más es sinónimo de mayor valor. Pero el verdadero rendimiento surge del equilibrio, no del exceso. Espacios de pausa, desconexión y descanso no son un lujo, son una necesidad. La mente humana no fue diseñada para funcionar en modo acelerado constante. Cuando el descanso se vuelve parte de la jornada, el tiempo se siente más amplio y la creatividad florece. A nivel personal, aprender a convivir con el tiempo
implica también reconciliarnos con nuestras propias etapas, aceptar que hay momentos de expansión y momentos de repliegue, de acción y de espera, de cosecha y de siembra. La madurez consiste en reconocer que no todo puede ni debe ocurrir al mismo ritmo. Cada periodo tiene su sentido, y apresurarlo solo nos priva de la enseñanza que encierra. Este cambio de relación también requiere humildad. La prisa muchas veces es hija del ego, que desea demostrar su control sobre la vida. Pero el tiempo siempre tiene la última palabra. Resistirlo genera sufrimiento. Acompañarlo nos da sabiduría. Cuando aceptamos que no todo depende de nosotros, que las cosas maduran cuando están listas, el peso del reloj se aligera. Dejamos de forzar los procesos y empezamos a confiar en ellos. De la prisa a la paz no es un salto inmediato, sino un camino de práctica constante. Significa aprender a reconocer los ritmos naturales de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, a darnos permiso para detenernos sin culpa, a entender que no llegaremos tarde a nuestra propia vida. Cuando dejamos de correr, comenzamos a estar verdaderamente a tiempo. El resultado de esta transformación no es una vida vacía de acción, sino una vida llena de sentido. El tiempo, en lugar de ser un enemigo que nos persigue, se convierte en un aliado que nos acompaña. Aprendemos a fluir con él, a escucharlo, a disfrutarlo. Cada minuto deja de ser una carrera y se convierte en una oportunidad. La paz que nace de una relación sana con el tiempo no depende de las circunstancias externas. Surge de dentro, de una mente que ha aprendido a confiar en el proceso de la vida. El reloj seguirá girando, los días seguirán pasando, pero nuestra experiencia de ellos será distinta. Cuando estamos en paz con el tiempo, también estamos en paz con nosotros mismos. Transformar la relación con el tiempo es, en última instancia, transformar la relación con la vida. Porque el tiempo no es algo que tenemos, es lo que somos. Y al reconciliarnos con él, descubrimos que la verdadera libertad no consiste en hacer más, sino en vivir mejor. Dejar de medir los días por la velocidad con la que avanzamos y empezar a medirlos por la paz que sentimos al habitarlos. Ese es el verdadero arte de vivir sin prisa. Epílogo. Un camino sin prisa. Vivir sin prisa no es una meta que se alcanza, sino un camino que se recorre. Es un viaje interior que comienza con una simple toma de conciencia. Darnos cuenta de que la velocidad con la que vivimos no siempre se traduce en plenitud. A lo largo de este recorrido, aprendemos que no es el tiempo el que nos falta, sino la presencia con la que lo habitamos. Comprendemos que la vida no necesita ser acelerada para ser significativa. Necesita ser vivida con atención, con calma, con intención. Desacelerar no es retirarse del mundo, ni renunciar a las ambiciones, ni huir de la realidad. Es elegir un modo distinto de estar en ella. Es reconocer que la calidad de nuestras experiencias depende de la profundidad con la que las vivimos, no de la cantidad que acumulamos. Es aprender a moverse al ritmo del alma y no al dictado del reloj. Cuando dejamos de medir la vida por la velocidad y comenzamos a medirla por la serenidad, todo cambia. Los días se expanden, las relaciones se vuelven más genuinas y el sentido regresa. Vivir sin prisa también implica reconciliarnos con el tiempo, con sus pausas y sus ritmos, con sus idas y venidas. Aprendemos a confiar en que cada proceso tiene su momento, que cada cosa llega cuando debe llegar. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Nos enseña que el crecimiento requiere espacio, que la paciencia es una forma de sabiduría y que la lentitud puede ser profundamente transformadora. En un mundo que celebra la rapidez, desacelerar es un acto de rebeldía. Es elegir la autenticidad frente a la productividad, la atención frente a la distracción, la calma frente al ruido. Es atrevernos a vivir de una manera que no busca competir, sino comprender. Este acto de resistencia suave nos devuelve algo esencial, el poder de decidir cómo queremos vivir, y no solo cómo debemos hacerlo. Desacelerar también es aprender a mirar con profundidad, a escuchar con intención, a sentir sin miedo.
La prisa nos roba la capacidad de asombro, porque siempre nos arrastra al siguiente paso. Pero cuando nos detenemos, el mundo se revela en su verdadera belleza. Los detalles cobran vida, las conversaciones adquieren peso, los momentos cotidianos se llenan de significado. La lentitud no es vacío, es plenitud expandida. Este camino sin prisa es también una invitación al equilibrio. No se trata de vivir eternamente en calma ni de renunciar a la acción. Se trata de actuar desde un lugar más consciente, donde la prisa no sea la fuerza que guía nuestras decisiones. Es encontrar el punto donde la productividad se une con la serenidad, donde el hacer nace del ser, donde la acción se vuelve una extensión de la presencia. A medida que integramos los principios de la lentitud, la vida adquiere otra textura. El tiempo deja de ser algo que se nos escapa y se convierte en algo que nos pertenece. Descubrimos que no necesitamos correr para avanzar, ni forzar para crecer. Lo que realmente importa se construye en silencio, con constancia, con atención y, sobre todo, con paciencia. Al final, vivir sin prisa es un acto de amor. Amor por la vida, por los demás, por uno mismo. Es reconocer que la existencia no se trata de llegar antes, sino de llegar de verdad. Que la meta no está al final del camino, sino en cada paso que damos con conciencia. Que el presente no es un obstáculo entre lo que fuimos y lo que seremos, sino el lugar donde todo sucede. Este libro no busca ofrecer un método, sino una mirada. Una forma de recordar que el bienestar no está en hacer más, sino en ser más. Que la serenidad no es una recompensa futura, sino una posibilidad inmediata. Que el tiempo, cuando se vive con presencia, se vuelve infinito. Así que la invitación final es simple. Desacelera, respira, observa. Habita cada instante como si fuera único, porque lo es. No hay prisa por llegar. Ya estás aquí. La vida sucede ahora, y siempre ha estado esperándote en este punto exacto. El presente. Caminar sin prisa no significa detenerse, sino avanzar con el ritmo justo. Significa confiar en que cada paso, por pequeño que parezca, nos acerca más a la plenitud. Y cuando logres sentir esa calma silenciosa en medio del movimiento, sabrás que has encontrado lo que siempre estuvo ahí: la libertad de vivir, plenamente, sin prisa.